Hola, buenos días. Bueno, la Asociación de Dones Also Riols y estoy hablando desde un sitio precioso, el Nilo. Tengo que reconocer que soy la primera que la receta y lo que hablamos en la Asociación de Dones Also Riols me lo llevo a mí misma. Es decir, cuidarnos, amarnos, hablar con nuestras amigas, con las vecinas, intentar conseguir que nuestro barrio tenga todo lo posible para que nuestra vida y la de nuestros hijos y nuestras hijas sean mejores que las nuestras, a pesar del ayuntamiento que nos quita todo, ya lo sabéis, que estamos ahora con la pelea de la piscina, que estamos ahora con la pelea del ejercicio sano y saludable, que estamos con la pelea de una residencia para personas mayores en Motilla Palancar, Peñíscola, que estamos con la pelea continua porque todo lo que teníamos nos lo están quitando, incluida la biblioteca, que es una biblioteca ni es nada. Pero la Asociación de Dones, esos ríos, junto con otras entidades y conveniada con la Asociación de Vecinos Ríos de Escaña, luchamos por conseguir una calidad de vida. Y estamos en la coordinadora feminista porque entendemos que tenemos que luchar nosotras como personas, como mujeres por nuestros derechos. Estamos en el front abolicionista porque no todo es trabajo, sino que es venta de nuestro cuerpo de nuestras hijas, y eso no lo podemos consentir. Y es un punto, es un momento, es un encuentro de sororidad, de solidaridad. No tenemos en cuenta ni raza, ni sexo, ni edad, porque todas aprendemos, desde los bebés aprendemos hasta de nuestras abuelas y nuestras vecinas mayores. Es muy importante, y para eso pues estamos la Asociación de Dones Also Ríos de Escaña luchando por todo esto desde hace muchísimo tiempo, porque antes del 92, que fue cuando se creó esta asociación, ya existía la vocalía de Dones de Ríos de la Asociación de Veïns de Ríos, y hacíamos una revista, hacíamos La Gallineta, porque nos teníamos que conocer, que no nos conocíamos ni siquiera físicamente, y aprendimos a conocernos y a hablar de nuestras cosas y de las cosas importantes que dicen ellos, las de fuera de nuestras casas, y le hicimos nuestras, le hicimos nuestra lucha también. Y gracias, Sasha Cuide, porque nos cuidáis y nos queréis, y nosotras también a vosotros.